No, muchas gracias, gracias por la presentación. Voy a hacer intentar hacer una breve introducción para que luego mi compañero Roy pueda continuar con el tema. Yo tengo unos pocos minutos, así que Roy ya me cuento el tiempo. Bueno, muy bien. No podemos terminar esta tarde sin hablar de misión, porque la misión es parte de la identidad adventista. Tenemos una presentación, no sé si podemos arrancar allí para poder ver. Bien. Entonces, decimos que la identidad adventista está relacionada con la misión. Es parte del ADN de la iglesia. Siempre que tenemos un culto, un evento, en cualquier momento, en esta universidad se habla permanentemente de misión. No en las oraciones que se hacen en las iglesias, siempre uno escucha esa expresión y que podamos compartir, que podamos predicar lo que hemos aprendido. O sea, permanentemente está en el ADN misionero. Entonces, cuando vamos a la palabra de Dios, presentamos brevemente 3 textos de la palabra de Dios. Uno es muy conocido, los 3 son conocidos, ¿no? Mateo 24:14, donde la palabra de Dios y Jesús nos dijo que el evangelio será predicado en todo el mundo. Si alguno tiene dudas, si alguno dice cómo será, cómo llegaremos a tantos lugares, cómo iremos en tantos países tan difíciles como la ventana 1040 que se veía allí, entonces la seguridad es que Jesús nos dijo será predicado, ¿no? Va a ser predicado y eso es una profecía, tendrá un cumplimiento para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. O sea, Jesús nos dijo que la predicación del evangelio tiene que ser mundial, es abarcante, tiene una influencia para todo el mundo. Pero el segundo pasaje también lo tenemos allí conocido como la Gran Comisión, se ha hecho referencia en estos días también a este texto, y también vuelve a decir que este evangelio tiene que ser predicado a todas las naciones. Por segunda vez en Mateo, hay varias veces más, ¿no? Pero en los evangelios y en el Nuevo Testamento se menciona. Y otra cosa que lo mencionó el pastor Bruno esta mañana, Mateo 24:14. O sea, el mensaje de los 3 ángeles forma parte de la identidad adventista y particularmente porque ese mensaje debe ser predicado con el fervor de estos 3 ángeles que vuelan a todo el mundo, a toda lengua, pueblo, y debe llegar a todas partes. Es decir, hay un mensaje adventista, el mensaje de que Cristo vuelve, que no es solamente para los que somos adventistas y estamos aguardando la venida de Jesús, sino que ese mensaje debe ser compartido, y no es solamente en una región local, sino a todas las naciones, en todo el mundo. Entonces, dicho esto, como una introducción bíblica, podemos recordar un poquito de la historia. Aquel 21 de mayo de 1863, la iglesia fue organizada. En ese pequeño y humilde comienzo, nuestra iglesia tenía 3.500 miembros y 6 asociaciones en total. Básicamente estábamos en un país del mundo, en Estados Unidos, Norteamérica. Y cuando avanzamos quizás una década más tarde, poquito más, 11 años, en 1874, la iglesia envió oficialmente al primer obrero, al primer misionero a Europa. Se trata ahí del pastor John Andrews, que justamente este año se cumplen 150 años de ese envío. Entonces, la iglesia comenzó de una manera muy pequeña en un solo país, pero un tiempo después ya hizo planes oficiales para poder enviar a misioneros. Aquí tenemos el primero, pero luego fueron muchos más. Tiempo después, quizás una década después, estaban viniendo aquí también a Sudamérica, luego el pastor Westphal y demás. Entonces, ese pequeño y humilde comienzo de 3.500 miembros se transforma hoy, 2024, en casi 23 millones de miembros en todo el mundo. Dijimos que teníamos 6 asociaciones en ese momento, hoy son 753 asociaciones en todo el mundo. Y no quiero abundar más con números de secretaría. El pastor Adolfo presentó ayer
unas estadísticas del crecimiento de la iglesia, ¿no? La cantidad de colegios, segundo sistema educativo religioso del mundo y presencia en 214 países del mundo, de una manera asombrosa. ¿Cómo puede haber sido esto y cómo se desarrolló todo esto? Si no fuera una iglesia misionera, ¿no? Si no tuviéramos un ADN misionero. Entonces, hay un mensaje, hay una creencia, hay una esperanza que impulsa a compartir. Y eso forma parte de nuestra identidad. ¿Hay desafíos? Sí, tenemos desafíos. Aquí presentamos básicamente los 3 desafíos que como iglesia estamos identificando más fuerte. En primer lugar, como se mencionó, la ventana 1040, como lo marca el mapa, esa franja de países del mundo donde vive la mayor parte de la población mundial, y también la población más pobre del mundo, ¿no? Pero donde menos cristianos hay y obviamente menos adventistas tenemos en el mundo. Y podemos decir, sí, en China tenemos 600.000 adventistas, ¿no? Casi 6 veces más que en Argentina, pero la población de... ¿China dije? Sí, de China estamos hablando de 1.400 millones de habitantes. Lo mismo podemos decir de India, con una población, hoy el país que más población tiene en el mundo. Así que muchos desafíos tenemos en esos lugares. Tenemos también la ventana urbana. A medida que pasan las décadas, cada vez tenemos más gente viviendo en las ciudades, menos en las áreas rurales, en los pueblos, y entonces las grandes ciudades son hoy un desafío, con un microcosmo, una cultura particular en las ciudades, y la iglesia va viendo formas de llegar a la mente secularizada, posmoderna, que vive en estas regiones. Luego también tenemos la ventana postcristiana, ¿no? Que también básicamente mencionamos ahí 3 regiones destacadas, como es Europa, Estados Unidos, Australia, pero notamos que la ventana postcristiana se abre paso cada vez más en países como Argentina, en otros países del mundo, y está relacionada con la anterior, ¿no? Con la ventana urbana. Hoy se habla de una cultura ya postcristiana, donde la gente ya no conoce o conoce poco de Jesús, aunque celebre Navidad, donde sabe que existe la Biblia como el libro más vendido, pero que aunque la tenga en la casa, nunca la lee y demás. Entonces, todo esto forma parte de un desafío que tenemos como iglesia y que tiene la misión de la iglesia. Para esto, también la iglesia ha hecho planes. Hace 9 años atrás, o casi 10 años atrás, estaba enviando la División Sudamericana a los primeros 25 misioneros, de los cuales Roy y su esposa aquí fueron, y con su familia, fueron uno de esos matrimonios que fueron justamente a la ventana 1040. Es decir, 25 matrimonios de obreros de Sudamérica sostenidos por la iglesia de Sudamérica, pero para ir a predicar a esos lugares. Hoy la iglesia está redoblando los esfuerzos para añadir a aquellos 25 misioneros para el mundo, en este plan Mission Refocus, 25 matrimonios más o 25 familias más, para tener un total de 50, lo que hoy sería, podemos decir, una asociación completa, ¿no? Unos 50 obreros, pero no trabajando en la división sudamericana, sostenidos por las iglesias, las 30.000 iglesias de Sudamérica, pero trabajando en aquellos lugares donde o no tenemos hermanos, o no tenemos iglesias, o la presencia adventista es escasa. Y entonces redireccionando, por eso se habla de un refoco, ¿no? Redireccionando los recursos económicos, no solamente para predicar aquí, donde tenemos desafíos en Sudamérica, pero donde el desafío es mucho mayor en otros países, ¿no? Donde todavía no ha avanzado tanto el Evangelio. Y a nivel mundial la iglesia sigue creciendo, por eso la misión es parte del ADN adventista. Podemos mencionar algunas estadísticas. 6.7 iglesias nuevas surgen a nivel mundial cada día. Una iglesia cada casi 4 horas. Un promedio de más de 2.500 iglesias por año. Se bautizan diariamente y se suman a la iglesia casi 3.200 personas por día, según las estadísticas de la Iglesia Mundial. De manera que, sí, la misión es parte del ADN adventista. No se puede ser adventista sin guardar el sábado, sin esperar la venida de Jesús, pero
pero tampoco sin tener ese deseo de compartir el Evangelio con otras personas. Y entonces dejo el tiempo restante entonces a mi compañero Roy. Continuando con lo que mencionó el pastor Gabriel Sebá, vamos a presentar algunos proyectos en los cuales la Iglesia está desarrollando lo que es la misión. Hay muchos, no nos podemos detener en cada uno de ellos. Vamos a mencionar tal vez dos de manera un poco más rápida y luego nos vamos a detener en otros dos un poquito más detallada. El primero es el proyecto que se conoce normalmente con el nombre de OJIM, que sería un año en misión. Creo que la mayoría de nosotros conocemos este proyecto. Este proyecto comenzó en el año 2013 en Nueva York, en Estados Unidos, y después se fue trasladando a las diferentes divisiones. Es un proyecto donde la Iglesia, el Departamento de Jóvenes, busca involucrar a nuestros jóvenes en la actividad misionera. Son proyectos de un año, generalmente proyectos evangelísticos. Tal vez algunos datos para mostrarles cómo ha sido este proyecto aquí en Argentina. Hemos tomado los últimos 10 años, ¿sí? Desde el año 2015 son las estadísticas que vamos a estar mostrando a continuación. En el año 2015 comenzó el proyecto, en realidad comenzó en el 14 en Argentina, pero en el año 2015 tuvimos 25 jóvenes trabajando allí en este proyecto. Acá tenemos algunos de los líderes de jóvenes que desarrollaron ese proyecto, el pastor Roque Roselot, el pastor Horacio Mazzoli, veía al pastor Alejandro Brunelli, que fueron algunos de los que impulsaron este proyecto aquí en Argentina con 25 jóvenes. Al año siguiente fue el año que tuvimos menos cantidad de jóvenes involucrados en este proyecto, pero al próximo fue el año que más jóvenes tuvimos involucrados, ¿sí? 79 jóvenes en el año 2017. Hay que hacer una salvedad, en el año 2020 no fueron los 64 que se habían anotado para participar del proyecto por la pandemia, no pudieron participar, pero sí comenzaron y no se pudo culminar o continuar, ¿no? En este año tenemos 57 jóvenes sirviendo a través del proyecto OJIM aquí en Argentina. Estamos, según los datos, ay que se me trabó, la asociación que más desarrolló este proyecto o que lo pudo llevar con más fuerza en Argentina es la Asociación del Norte, con más de 100 jóvenes en estos últimos 10 años. En total hemos tenido casi 500 jóvenes involucrados en la misión, en este caso en la misión local a través de este proyecto. Hay otro proyecto que también queremos mencionar rápidamente, tal vez no es tan conocido porque es muy nuevo, es un proyecto que está desarrollando la Unión Argentina a través del área de misión global, que es el proyecto Pioneros de Samaria, tomando esta idea allí de Hechos capítulo 1, versículo 8, donde testificamos primero en Jerusalén, Judea, Samaria. La idea es que un grupo de hermanos, jóvenes, jubilados, no importa la edad, se muden de su lugar a otro lugar para abrir obra, en un lugar donde no haya presencia adventista. En este momento tenemos, está mal el número, allí lo tipié mal, tenemos 59 pioneros de misión global aquí en Argentina que están dedicando su vida, se han mudado, han dejado su trabajo, alguno su casa, inclusive alguno ha vendido su casa para ir a otro lugar, a abrir obra y predicar el Evangelio en nuestro país. Esto es con respecto a lo que estamos haciendo acá. Es algo, hay muchísimo más, pero es algo de lo que se está haciendo en relación a la misión acá. Pero ¿y qué decir, como decía el título de la disertación, de la ventana 1040? Bueno, acá entramos en lo que se conoce como el servicio voluntario adventista. Yo quisiera preguntar acá del auditorio, ¿cuántos de los presentes pudieron formar parte de este proyecto en algún momento de su vida, no importa cuántos años atrás? ¿Cuántos han sido voluntarios adventistas en algún momento de su vida? ¿Puedo ver las manos? Ok, un buen grupo. Y hay algunos de ustedes que aparecen en número acá. No está el nombre, pero aparece el número. Así que es lindo ver el número en la persona allí sentada. Por ahí les puedo decir dónde están, pero bueno, ustedes se van a encontrar. Ese número soy yo, pueden decir. Si quieren, levanten su mano en ese momento. Pero
Servicio de Voluntario Adventista, ¿qué es para aquellos que no saben? Es el programa que tiene la Iglesia para involucrar a jóvenes o adultos, estudiantes o profesionales, que puedan servir en algún lugar del mundo, a corto, mediano o largo plazo. Como para que ustedes sepan, en este momento hay 649 proyectos a nivel mundial. Esta es la página web que nuclea el Servicio de Voluntario Adventista. Allí ustedes pueden leer, en este momento tenemos 649 proyectos, justo quedó la imagen en proyectos del país de Ghana, que son proyectos a corto plazo, en este caso, ¿no? Hay proyectos de 3 meses, estos son proyectos de campañas de evangelismo, donde ellos necesitan instructores bíblicos, pero también tenemos proyectos de hasta 2 años de duración. Es solamente buscar allí y escoger y aplicar alguno de los proyectos para que se pueda ir a servir a algún lugar del mundo. Como dije, vamos a hacer un pantallazo, un paneo de los últimos 10 años en esta área y cómo ha influenciado o qué es lo que se ha hecho en la ventana 1040 de una manera muy rápida, ¿no? En el año 2015 tuvimos 20 voluntarios, me refiero a la Unión Argentina y la universidad. Tal vez tendríamos que hacer esta salvedad, siendo que estamos en la universidad, y la universidad es la que envía entre el 70 y 80% de voluntarios que salen de la Unión. Aproximadamente tenemos, depende de los años, 70 a 80% de los que salen de la universidad, el resto de entre el 30 y 20% sale de los diferentes campos, iglesias y asociación de la Unión. Así que agradecer a la universidad por el gran énfasis en la misión que ellos están haciendo. En el año 2015 salieron 20 jóvenes de la Unión, 7 hicieron su servicio en la ventana 1040. El 26% de los chicos estuvieron sirviendo allí. En el año 2016 ese número aumentó, hubo más jóvenes que salieron como voluntarios, pero disminuyó el porcentaje. Si bien aumentó el número de presencia en la ventana 1040 de estos jóvenes, disminuyó el porcentaje a 24. En el año 2017 tuvimos la mayor presencia de jóvenes adventistas de Argentina en la ventana 1040 sirviendo como voluntarios. Fue el año récord en voluntarios en esta ventana. Y desde el año 2017 en adelante el promedio se mantiene de la Unión en 30, 36, 38, 34 voluntarios que salen del país. Allí tenemos año 2018, 38 voluntarios, 9 a la ventana 1040. Año 2019, prácticamente los mismos números se van manteniendo. Y en el año 2020 tenemos obviamente por la pandemia, una situación que hizo que nuestro voluntariado decaiga en números, en chicos que hayan podido salir. Solamente tuvimos 21 chicos, de los cuales solamente 3 fueron a la ventana 1040. Porcentualmente tenemos un 12%, que no es el número más bajo. Ahora vamos a ver algo interesante que pasa después. En el año 2021, fíjense que tenemos el récord de chicos que salieron de la Unión. 55 jóvenes salieron de la Unión, solamente 5 van a la ventana 1040, más que el año anterior, pero en porcentaje es un poco menor comparado a la gran cantidad de chicos que salieron. En el año 2021, fíjense que son 55, lo que ocurrió fue que muchos de los que iban a salir en el 2020 por la pandemia no pudieron salir y terminaron saliendo al año siguiente. Y si ustedes hacen la suma de los 2 años, prácticamente se mantiene el promedio de 38 que vienen saliendo todos los años. Un año atípico, como sabemos. En el 2022 tuvimos 35 jóvenes y nuevamente sube a casi el 20% de presencia de ellos en la ventana 1040. El año 2023 tenemos de los años normales el récord de chicos que han salido, 44 jóvenes. Solamente 4 estuvieron sirviendo allí en la ventana 1040 y finalmente en este año, hasta la fecha, estamos con 31 jóvenes que han salido de la Unión Argentina, de todo el país, y 3 están sirviendo en la ventana 1040. Hay 2 más que se van a estar sumando en unas semanas y probablemente otra persona más que se estará sumando a la ventana 1040.
Acá tenemos todo el pantallazo de cómo han venido estos 10 años de presencia de nuestros jóvenes en la ventana 1040. Y tal vez mencionar, ¿no es cierto?, que en estos 10 años hemos tenido 361 voluntarios, 72 de los cuales han servido en la ventana 1040. No sé si se encontraron en qué año, ahí se ubicaron ustedes, ¿no es cierto?, allí en qué año estuvieron sirviendo. Allí estuvieron ustedes, el 20% fueron a la ventana 1040. Si uno tiene que hablar de género, cómo ha estado esta distribución, hemos tenido 47% de los chicos que han salido varones y 54% de chicas. Esto es interesante porque se invierte cuando va a la ventana 1040. Generalmente el porcentaje de varones supera el 60%, el de chicas está allí el 40 y poquito por ciento en la ventana 1040. Estos son datos generales. Hemos tenido casi un 80% de solteros y algunos que se han ido casados para allá, casados inclusive con hijos. Tal vez algunas consideraciones con respecto a esto, ¿sí? No quería solo presentar números, sino también algunas consideraciones, y no pude hacerlo con todos, pero sí pedimos a algún grupo de voluntarios que han servido y que están sirviendo en la ventana 1040 que nos hagan un retorno de su servicio y algunas sugerencias de ellos. Y quisiera compartir algunas cosas que los chicos han transmitido de su experiencia en servir en la ventana 1040. Una de las cosas que han remarcado es la importancia de conocer idiomas. Una chica que estuvo sirviendo en Egipto me comentó que recibió voluntarios que fueron a servir allá, pero que no hablaban inglés. Y es completamente inútil tener a alguien que no puede comunicarse. Y si alguien no lo sabe, se dará cuenta el día que le toque hacerlo y no puede hacerlo. Y ellos decían, la mayoría compartió, nuestros jóvenes necesitan saber inglés como mínimo. Y los que han estado me afirman con la cabeza que sí, que no podés estar en otro lugar si no sabes mínimamente inglés. Otro de los puntos que ellos mencionaron fue que hay que estar dispuestos a realizar lo que se necesite. Uno de los jóvenes fue invitado a llevar adelante un proyecto de salud, y cuando llegó allá estuvo trabajando 3 semanas, a la 4ª semana se enferma su líder y el líder se va del país y él queda solo, sin proyecto, sin líder y sin nada en teoría para hacer. Y él me contaba, dice, tuve que reinventarme en lo que yo fui a hacer. O sea, teníamos que estar dispuestos a hacer lo que surja para servir en estos lugares. Puse esto y pongo literalmente lo que me dijo uno de los chicos, ¿no? No deberían haberme llevado, dijo él. Mejorar la selección de las personas. No es necesario que sean capaces, es más importante que estén entregados a Cristo. Yo creo que a él le hizo muy bien el voluntariado, pero me gustó esta frase que él mencionó. Hablando conmigo me dice, no, yo no tendría que haber ido, no me tendría que haber aceptado, no estaba en condiciones de ir. Y a él le parece, y por eso lo transmito acá a este grupo, qué importante es en la selección de jóvenes que se envían. Otro mencionó, aprendí lo que es la humildad y la adaptación. Cuando uno sale del país y se encuentra en otra cultura donde no tiene ni idea ni siquiera cómo se piden las cosas, qué hacer, cómo hacer, me decía, aprendí lo que es ser humilde. Me sentía un bebé de 25 años. Tenés 25 años, título universitario, te están enviando, pero no, acá no podés sumar 2 más 2 porque no, tenés que aprender todo de nuevo, ¿no? Y me gustó la frase, aprendí lo que es ser humilde y lo que es adaptarme. Estratégicamente vi la necesidad de escuchar y entender las necesidades y culturas locales antes de implementar cualquier proyecto, mencionó otro joven. Y quise poner esto a propósito porque sé que acá hay pastores presentes, hay estudiantes de teología. Y muchas veces los pastores tenemos la tendencia de ir a un distrito nuevo, a un campo o donde sea, y directamente implementar lo que a mí me parece que tenemos que hacer sin previamente escuchar lo que la iglesia sabe, lo que la hermandad piensa y los que viven allí por muchos años tienen para contarnos y para decirnos. Bueno, él lo aprendió de esta manera y él lo vio parte de la estrategia en la manera de desarrollar su ministerio. Algunas más. Agradecieron por la contención. Uno mencionó, dice, lo que hicimos fue positivo, aunque no todo lo que hubiera querido.
Es interesante que él compartió una experiencia cortita el último sábado que él estuvo allí. Él dice que le tocó predicar, pudo predicar en el idioma, algunas cosas en el idioma local, y el título de su sermón fue Heroínas de la Fe. Y lo que hizo en ese sermón, él me contaba, fue hablar de aquellas personas que en la Biblia y a través de la historia mantuvieron la palabra de Dios en alto frente a las situaciones complicadas que les tocaron vivir. Y de esa manera, él apuntó directamente al grupo de poquito de hermanas allí, abuelitas que había en esa iglesia, una congregación pequeñita de 15 abuelitas, y apuntaba a ellas, a agradecerles indirectamente lo que ellas habían hecho. Y él me contaba que recién en esa última semana pudo ver cómo la iglesia se había abierto a él, en esos últimos días que estuvo, por ese mensaje que él había dado. Y al final de su año de voluntariado dijo, si yo hubiera encarado diferente, tal vez hubiera podido llegar mejor a toda la gente que se rodeó conmigo. Pero bueno, eso es parte del aprendizaje de la experiencia del año. Algunos mencionaron la importancia de generar vínculos, de aprender a vivir en tiempos diferentes. Y acá coloqué algo que me pareció muy interesante, que mencionó uno de los voluntarios y quisiera remarcar. Dice, ¿qué podemos hacer desde Argentina? Y voy a leerlo como lo puso él. Necesitamos aumentar la capacidad y preparación cultural para los misioneros antes de enviarlos. Establecer redes de apoyo sólidas para que incluyan recursos financieros, emocionales y espirituales. Fomentar una mayor conciencia y oración dentro de las congregaciones sobre la situación y necesidades del área. Promover alianzas estratégicas con organizaciones locales e internacionales para maximizar el impacto y la sostenibilidad de proyectos misioneros. Me pareció muy acertada la manera en la que este voluntario, después de tener esa experiencia, puede expresar lo que se está necesitando y tal vez generar mayor conciencia desde nuestro país, desde cada una de las iglesias, de la tarea que está haciendo el voluntario en algún otro lugar del mundo. La última parte que quiero mencionar, además del voluntariado, son los obreros que tiene la iglesia. Ya dejamos de lado los voluntarios y ahora pasamos a los obreros que tiene la iglesia en otras partes del mundo. Yo veo acá por lo menos una persona que ha sido obrero en otra parte del mundo. ¿Hay alguien más que ha sido un obrero interdivisión, ultramar, como se decía antes? 2 tenemos acá, ¿sí? Que han servido 3, que han servido en diferentes partes del mundo. Vamos a hablar un poquito de los últimos 10 años, ¿sí? No vamos a hablar antes, pero vamos a centrarnos en los últimos 10 años. Vamos a ir variando algunas imágenes, algunas estadísticas acá para que sea un poquito diferente. En el año 2015 tuvimos 30 obreros, de los cuales 19 sirvieron en la ventana 1040. Estamos hablando de un índice de arriba del 63% y fue el índice más alto en los últimos 10 años, si recuerdo bien. Más del 60% de los obreros que la Iglesia de Argentina ha enviado afuera han servido en el año 2015 en la ventana 1040. Allí tenemos los países en los cuales ellos han servido y la cantidad en la cual ha estado cada uno de ellos. En el año 2016 aumenta el número de obreros, disminuye un poquitito en la ventana 1040, el número de porcentaje llega al 57%, y es interesante qué han desarrollado en la ventana 1040. Tenemos un grupo grande administrativo que ha estado en el 26%, ha estado en el área administrativa, un 21% en el área educativa, ADRA el 5%, la misión el 16%, un 21% en el área médica, un 11% en el área de la media. Año 2017, nuevamente sube el número de la ventana 1040, una persona más se integra al grupo con un 66%, los ministerios más o menos se mantienen en el mismo porcentaje. En el año 2018 tenemos 34 obreros, subimos un poquitito, aunque disminuyen los obreros en la ventana 1040. Allí los países representados que ustedes ven, allí Kirguistán, Nepal, Pakistán, China, Líbano, Kazajstán y Emiratos son algunos de los que se ha trabajado. En el año 2019 tuvimos 32 obreros, 14 de los cuales sirvieron en la ventana 1040 y este es el año en que menos porcentaje tenemos de obreros de Argentina sirviendo en la ventana 1040. Los países se mantienen, se suma Jordania, y en el año 2020 con la pandemia
El número se estabiliza en un 50%, podríamos decir 30 obreros y 15 sirviendo en la ventana 1040. En el año 2021, y acá comienza una tendencia a la baja que se mantiene hasta este año, comienza a menguar nuestros obreros en la ventana 1040 en la ventana 1040 no, los obreros que salen, y la ventana 1040 queda en el 50%. ¿Sí? El año 2022, de los 28 se mantienen, al igual que en la ventana 1040, los 14. En el año 2023 mantenemos los 28, pero sube un poquito la ventana 1040, y en el año 2024 disminuyen nuestros obreros que han salido de Argentina al mundo a 25, de paso, corrijo, que han salido de Sudamérica, Argentina que han salido de Sudamérica, a 25 y 15 en la ventana 1040. Estos son los países en los cuales ellos están trabajando, estos son los ministerios, el porcentaje en cuales se están desarrollando. De paso, acá tal vez un llamado para la reflexión, la atención. En este momento no tenemos en la ventana 1040, ¿sí? Esto tengo que aclarar, en la ventana 1040 ningún obrero en el área de la salud. No tenemos obreros médicos en este sector del mundo. Sí hay en algún otro lugar, pero es un llamado que me dejó pensando, ¿no es cierto? El área de la salud, que es el brazo derecho del Evangelio, más en algunos de estos lugares, por allí sería un enfoque que como iglesia podríamos fortalecer en este lugar del mundo que es la ventana 1040. Y este gráfico, el único que lo puse fue acá al final, porcentualmente de Sudamérica, Argentina, de los obreros interdivisión, los obreros que salen, está enviando del total, un 21% son de Argentina. El número más alto lo tuvimos en el año 2017 con un 34%. Muy bien, aquí tenemos el mapa, podríamos llamarlo de esa manera, el gráfico de los últimos 10 años y una pequeña observación, apreciación de estos 10 años. En lo que es números, hemos tenido un promedio de 30,2 obreros. En la ventana 1040 un promedio de 16,4, lo que nos da un 54% de nuestros obreros que salen a servir a la ventana 1040. Y algunas consideraciones, así como lo hicimos con nuestros voluntarios, algunas consideraciones de nuestros obreros que están sirviendo en algún lugar del mundo. Esto voy a compartir, algunas son parecidas a las de los voluntarios, algunas son diferentes. Alguno de ellos planteó mayor presencia de liderazgo local en los misioneros, el deseo de que se los acompañe más desde Argentina, ¿sí? de que se sepa qué están haciendo y tenerlos más en cuenta. La necesidad de contar a otros. Algunos plantearon el deseo de decir, bueno, cuando voy a Argentina, qué lindo es poder contar qué es lo que estamos haciendo y por ahí no tenemos la oportunidad de hacerlo. Y yo creo que eso les ha pasado a todos los voluntarios, a todos los que regresan, la necesidad, o cualquier persona que estaba en otro lado, de volcar todo lo que han vivido, ¿no? Alguno planteó la importancia que tiene la iglesia para velar por los recursos que se manejan. Nos ha tocado ver en carne propia las ofrendas que ustedes envían o que nosotros enviamos, las vivimos allí en una experiencia. Aquellos que han estado en Tokmok, hay varios acá en Kirguistán, pudieron ver las ofrendas con el edificio que se creó allí, que se logró construir gracias a la ofrenda que recolectamos los sábados acá, y creo que es sumamente importante que podamos hacer ese seguimiento y verlo, y algunos de los misioneros plantearon este punto. Algo que ellos remarcaron es lo importante del aprendizaje en el no imponer, sino que llegamos para aprender y sumar. Uno decía, vine con la idea de, pero me di cuenta de que tenía que ponerme a escuchar primero antes de decir qué hacer. Otro planteó, y me gustó la frase, y el pastor Gabriel mencionó algo allí hace un comienzo, ¿no? en el texto bíblico de la predicación del Evangelio a todo el mundo, algo que es imposible a nuestra vista. Y él decía, el desafío es imposible. Literalmente es imposible, no se puede, es imposible. Solo mediante el poder de Dios. Y uno lo vive, él decía, acá hay millones de personas y cristianos somos un puñado y adventistas menos. ¿Cómo predicamos a millones? No se puede, solo mediante el poder
de Dios. Tal vez esta frasecita, aprendí a seguir la presencia de Dios, decía uno. Aprendí, él tiene una frase y lo van a conocer cuando lo diga, aprendí a seguir la nube, me decía él. Contá eso, decía él, hay que seguir la nube. Y él hacía alusión allí cuando el pueblo de Israel, la nube se levantaba del campamento y se iba a otro lugar. En mi experiencia acá hay que seguir lo que Dios hace. Y dos más tal vez para cerrar. Ellos mismos plantearon lo mismo que los voluntarios. Necesitamos como iglesia enseñar inglés. Tenemos que saber inglés. Lo volvemos a remarcar, ellos lo quisieron así. Y por último, uno de nuestros obreros dijimos, no sabemos orar. La iglesia no sabe orar. No sabemos lo que es la oración. Tenemos que vivir más una vida de oración, que es lo único que va a hacer que la iglesia logre lo que nosotros no podemos lograr. Cierro con una frase que me gustó. Dice, en el centro de nuestra identidad adventista está la misión. Cómo actuamos, lo que contamos y a quién lo contamos, y quién es nuestro Dios y lo que ha hecho por nosotros. No podemos separar nuestra identidad de la misión. Es parte de nuestra identidad, la misión está dentro de nuestro ADN, decía recién el pastor Gabriel Sebasco. En el centro de la identidad adventista está compartir a otros lo que Cristo está haciendo y va a hacer por nosotros.